En el capítulo 24 de Jeremías dice que Dios hace misericordia, juicio y justicia en la tierra y que esas cosas quiere. El hombre fue puesto aquí en la tierra y se le dio la opción de obedecer a Dios. La primera opción que el hombre tuvo, que Adán y Eva tuvieron, era obedecer a Dios. Pero bueno, sabemos que finalmente Satanás los engaña y Dios los tiene que sacar del paraíso y tiene que implementar el plan B, dijéramos, ¿no? El plan por las malas, por decirlo así. Por las buenas era la obediencia directa a los mandamientos de Dios, pero bueno, pues el hombre dice que estaba vacío, en desorden, etcétera, era ignorante, ¿no? Y se implementa, Dios pone en marcha el plan B, por decirlo así, y ese plan B dice que es misericordia. Dice en el Evangelio de Marcos, dice, si entendieras lo que es misericordia, quiero, y no sacrificio, dice, no condenarías al inocente. Bueno, misericordia es conocimiento de Dios. Y la misericordia pasa dice que entenderle y conocerle, ¿no? Entender a Dios y a través del trato con Él, de la obediencia, pues conocerle. Bueno, entonces se implementa este plan que se compone de la misericordia, que no es más que el conocimiento de Dios y a través de la obediencia, y nos lleva a juicio, y el juicio es la prueba. Si realmente si hemos aprendido, si hemos obedecido, pues estaremos cimentados y pasaremos el juicio y entraremos en la justicia, que primeramente es el milenio y después la eternidad. El milenio es el día séptimo, el día de la perfección, donde Dios va a perfeccionar al hombre, y el octavo es la eternidad, donde el hombre va a servir, el hombre celestial ya transformado en un ser celestial divino, pues va a servir a Dios. Ese plan consta de 8 días, ¿no? Entonces, si hacemos una rememoranza, desde que Adán y Eva fueron puestos allá en Edén y fueron expulsados, pues empezamos a contar el tiempo, ¿no? Y el tiempo, si hacemos un cálculo así a grosso modo, pues pasan 2000 años desde Adán y Eva hasta Abraham. Y en ese tiempo, esos 2000 años, que son 2 días, lo que se cimenta es el fundamento de la fe. La fe se fundamenta en el agradecimiento a Dios. Dice que la voluntad de Dios son 2 cosas. La obediencia, la obediencia a los mandamientos de Dios, por la cual viene la santificación o limpieza del alma, y el agradecimiento. Entonces, el agradecimiento primeramente en el Antiguo Testamento se expone como una figura de que el hombre ofrece algo de lo que tiene a Dios. Entonces Abraham le hace una ofrenda y tiene que matar 3 animales. El último de los animales es una tórtola, la tiene que partir por la mitad, pero él se duerme. No termina la ofrenda, no se termina de llevar a cabo. Y finalmente Abraham tiene que ofrecer a su hijo. Y en esa última, que es Dios le da 2 oportunidades en figura. Bueno, pues en la última sí lo ofrece, levanta el cuchillo para matar a su hijo Isaac y Dios le dice, detente, el ángel dice, detente, ya sé que me temes. Bueno, y ahí es que se fragua el fundamento de fe. 2 días, 2000 años para que de generación en generación el hombre pueda fundamentar la fe. Fíjense, 2000 años. Después de Abraham, su parentela crece y bueno, son llevados a Egipto en la persona de José, hijo de Jacob, ¿no? Y después de que están en Egipto, están allí 400 años, bueno, se acostumbran
a vivir como esclavos y después de 400 años los saca del mundo. Egipto representa el mundo, el imperio satánico, donde se han contaminado con ídolos y con una seguridad, pero como esclavos, y Dios quiere que seamos libres. Los saca de la mano de Moisés y los promete la tierra prometida. Bueno, si volvemos a contar, de Abraham al Señor, pasan 2000 años. A ese pueblo que sale de Egipto, el pueblo hebreo, y que finalmente en la mano del ayudante de Moisés, que es no Aarón, Josué, pues alcanzan la tierra prometida, que es en figura el reino, ¿no? Bueno, pasan otros, a ellos les da la ley de la santificación, el Levítico, que es la ley de la limpieza. Los levitas eran los más cercanos. Ellos, por la ley de la santificación, pueden alcanzar el Espíritu de Cristo que limpia el alma, y para eso el plan determina otros 2 días, otros 2000 años, 4000. Ya llevamos 4 días, 4000 años, y les da ese tiempo para que de generación en generación puedan fundamentar la limpieza, la obediencia a Dios a través del Espíritu de Cristo. 2 días, 2 hasta Abraham y 2 hasta el Señor, y ahí el hombre, las generaciones del hombre alcanzan un grado en el que pueden alcanzar una limpieza mayor, que es la obediencia plena a Dios a través del Espíritu del Padre. Entonces el hombre no podía entrar ahí, y tiene que venir el Señor y encarnar y romper el velo, esa barrera que había entre la limpieza del alma y la obediencia total, la sumisión total del alma a Dios. Y ahí Dios implementa otros dos días, otros 2000 años. Y hasta nuestros días, pues han pasado 6000 años aproximadamente, no es matemático. 6 días, ¿no? Bueno, vamos a ver, vamos a ver que la Biblia habla no solamente del sino de 7. Trabajarás, el séptimo dice será, no trabajarás, sería el día de la santificación, de la limpieza. El hombre, Dios, el Señor va a perfeccionar, y finalmente un 8º día. Bueno, todo este proceso de limpieza lo llama justicia de Dios. Y dentro pues hay el tiempo de la misericordia, que pues se acaba, ese tiempo ya se acaba. Es el tiempo de que el hombre adquiera y obediencia, ¿no? Y pues va a entrar el tiempo del juicio, que es donde el hombre va a ser probado, ¿no? Pero no es un juicio, todo hombre es probado, pero ahora se van a probar a todas las generaciones, a los que creen en el Señor, ¿no? Y bueno, dice que dice que todo será pasado por fuego, y si pasare la prueba, pues será salvo, etcétera. Todos van a tener, todos los creyentes van a tener que pasar por ese tiempo de juicio. Y también la palabra habla de que el creyente no es puesto para la ira. Dime con juicio, no con tu furor, no con la ira. La ira es para el apóstata, etcétera, ¿no? Finalmente, bueno, pues viene el 7º día, el milenio, y después milenio, pues viene una ira a destruir todo. Va a ser destruida también la tierra y algunos eventos más, y finalmente pues entrar en la inmortalidad de Dios, ¿no? El que alcancemos la inmortalidad con la vida eterna.
todo este proceso estaba plasmado de forma muy explícita, específica, pero la Biblia es como un rompecabezas. Vamos, si vemos aquí el esquema, dice en el Salmo 19:9, dice el temor de Jehová, dice el limpio que permanece para siempre, los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Está hablando de una parte del plan que es el juicio. Y en Mateo 12:18 dice, he aquí mi siervo, el Señor, dice, al cual he escogido, mi amado, en el cual se agrada mi alma, dice, pondré mi espíritu en él, a los gentiles anunciará juicio. No solamente el Señor vino a anunciar juicio en la figura de Jesús de Nazaret, el Cristo, sino que vino a darnos la luz del Padre, ¿no? A implementar ese plan de esa limpieza del hombre, del alma del hombre, de una forma completa, ¿no? Expresado en una obediencia completa a Dios. Bueno, entonces ahora vamos a ir poniendo algunos textos. El principal texto profético de todo esto es el capítulo 24, lo vamos a leer detenidamente porque es totalmente profético y prácticamente incluye o determina una gran mayoría de este plan, de la justicia de Dios. Bueno, vamos aquí, mira, dice ahí en la diapositiva 1, no sé si la ven ustedes, hermanos, eso. Dice, en Génesis 2:2 dice, y acabó Dios en el día séptimo su obra que hizo. O sea, la obra, bueno, ¿cuál es la obra? Pues la obra de perfeccionar al hombre, de hacerlo perfectamente obediente a Dios, y no solamente perfectamente obediente, sino perfectamente libre y, en fin, son muchas más cosas, ¿no? No solamente obediencia, sino que lo hace libre, totalmente libre, bueno, y lo hace parte de Dios. Dice, y acabó Dios en el día séptimo, o sea, en el día séptimo se acaba su obra. Dice su obra que hizo y reposó el día séptimo de toda su obra que había hecho y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, ¿no? Santificólo. Dice, porque en él reposó la obra que había Dios creado y hecho. El día séptimo es el milenio y es el día de la limpieza total. Lo que vean es que hay, aquí habla de 7 días, ¿no? Bueno, vamos a Levítico 23 y dice, 6 días se trabajará. Fíjense, aquí habla de 6. Llegar al séptimo habla de que los 6 días antes del séptimo se trabajará. Dice, y el séptimo día será sábado de reposo, convocación santa, ninguna obra haréis, es de Jehová en todas vuestras habitaciones. Pero antes de entrar en el milenio, el labrador debe de trabajar antes de recibir los frutos. Es una figura de que el hombre creyente debe de servir a Dios para que recoja los frutos de esa servidumbre. Bueno, entonces vemos que hay 6 días que el hombre tiene que trabajar y el séptimo es de reposo, pero vamos a ver también que hay un octavo día. En Levítico 23, un poquito más adelante, en el 36, dice 7 días ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Fíjense, dice 7 días ofreceréis ofrenda encendida. Dice, el octavo día tenéis santa convocación y ofreceréis, servir haréis. Bueno, el octavo día comienza en ese día en que se hace, dice, tendréis santa convocación, los hijos van a ser convocados en el reino. Dice, y ofreceréis ofrenda encendida. El Señor al frente de todos los perfeccionados en el milenio, pues los va a ofrecer, se los ofrece al Padre, ¿no? El Señor a la cabeza, dice, para que sea el primogénito entre muchos hermanos. Bueno, pues el Señor
como primogénito y cabeza de la iglesia, se la va a ofrecer al Padre, ¿no? El 8º día. Y ahí comienza la inmortalidad, donde el hombre revestido de los espíritus de Dios, pues va a ser hecho inmortal por los ancianos, ¿no? Está todo en figura. Entonces vemos que hay 8 días también, ¿no? Bueno, ahora todo este plan, que en figura dura 8 días, ¿no? Está una parte de ese plan, una gran parte, está expresada en el capítulo 24 de Mateo. El capítulo 24 son de los capítulos finales, donde los apóstoles le preguntan al Señor, y le pregunta, dice, bueno, Señor, dice, ¿qué será? Lo vamos a leer, dice, y salido Jesús íbase del templo, y se llegaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Y respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no será dejada aquí piedra sobre piedra que no sea destruida. Y sentándose él en el monte de las olivas, se llegaron a él los discípulos aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Bueno, aquí estamos hablando hace 2000 años. Hace 2000 años el Señor le dice a los apóstoles, dice, ¿veis el templo? Dice, todo esto será destruido. Bueno, ¿por qué? Porque el plan para el judío, hazte cuenta que cesa. Cuando viene el Señor, implementa un plan de perfección que es la perfección de la santidad, ¿no? Una santidad completa. Ellos fueron desechados para entrar en ese plan de perfección completa, y entonces el templo en figura es destruido, porque ahora dice el verdadero templo sois vosotros, y en la misma figura, en ese plan de perfección completa del alma, nuestro templo también va a ser destruido. Nada más que es nuestro templo físico, no el cuerpo. Entonces le dice, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Bueno, una de las principales características de Satanás, sabemos que este mundo está polarizado. El hombre puede ser orientado por Dios hacia el bien o por Satanás hacia el mal. Nosotros elegimos. Entonces, una de las características principales de Satanás es engañar y matar. Dice, él vino para robar, matar y destruir. Bueno, pues una de las características principales es que engaña. Y podemos ver que el mundo creyente, tiene parte de este plan, lo tiene desviado porque se ha dejado engañar por el enemigo. Y uno de los principales engaños es que no morirás, que va a ser arrebatado, y que la iglesia, los creyentes van a ser arrebatados en un rapto secreto, etcétera. Bueno, y que no van a sufrir, otros dicen que van a sufrir, pero finalmente van a ser arrebatados, pero la palabra dice otra cosa. Dice que nada limpio, carne y sangre no pueden heredar el reino de los cielos, ni nada limpio entrará en el reino de Dios. Nada sucio, perdón. Entonces todavía el hombre no está limpio, tiene que pasar por el milenio, tiene que morir, resucitar y ser limpiado en el milenio. Bueno, por eso dice lo primero que dice, la primera advertencia, hace mirar que nadie os engañe. Dice, porque vendrán muchos en mi nombre. Y ciertamente en el nombre del Señor, pues muchos pastores, cristianos, curas, sacerdotes, etcétera, pues se predica esta doctrina del rapto. Y bueno, y otras mentiras más, pero bueno. Dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Dice, y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que acontezca. O sea, que está hablando del juicio, que venga el juicio en forma de guerra. Dice, más aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Se van a levantar en una guerra, ¿no? Y habrá pestilencias, pestilencias. Hoy anunciaron, bueno, hace un par de días anunciaron una sexta oleada
o una otra, Variante, otra variante del virus, se llama Omicron, creo. Omicron, y que es pues también pues es muy dañina y que se está extendiendo con rapidez. Bueno, no solamente esta, ya tiene varias oleadas de infecciones a nivel mundial, pestilencias, esto ya está ocurriendo. En el 2010 vino otra, hace 30 años vino otra, hace 100 años vino otra que mató a más de 50 millones de personas en Europa. Todo esto se está cumpliendo, ¿no? Y cada vez más acelerado. Dice reino contra reino, guerra y pestilencias y hambres y terremotos por los lugares. Bueno, hambre, si se fijan, hermanos, en Apocalipsis dice que el caballo negro, dice que va a hundir, ese caballo negro representa un tiempo en que la economía pues se va a deprimir. No dejamos de ver desde hace un par de años o tres, por ejemplo, desde la pandemia para acá, los precios casi se han duplicado de muchas cosas, ¿no? Entonces dice en Apocalipsis, hablando de ese hundimiento de la economía, pues dice que dos denarios, 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de trigo por un denario, por la cebada, ¿no? O sea, que se va a encarecer, ¿no? O sea, trabajaremos nos alcanzará para comer. Y esto ya se está viendo, la energía, pues también está subiendo muchísimo, la energía eléctrica. Cuando suben las energías eléctricas, los combustibles, se encarece todo. También vemos esto, va a repercutir en el hambre. Aquí en España la cebada ha subido prácticamente casi al doble en unos meses. Y de ello habla también dice, y terremotos por los lugares. Bueno, los terremotos se han multiplicado por 6.000 desde hace unos años. Entonces dice, cuando ocurran estas cosas, habla de guerra y pestilencias, terremotos, hambre, dice, entonces os entregarán para ser afligidos y os matarán. No es más, está hablando de la gran tribulación. Y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Dice, y muchos entonces serán escandalizados y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos y por haberse multiplicado la maldad, la caridad de muchos se va a resfriar. Dice, más el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Bueno, el Señor nos advierte de que vienen todas estas cosas, de que viene guerra, de que viene pestilencia. La guerra trae como consecuencia muerte, destrucción. Las pestilencias pues traen enfermedades y muerte, y el hambre, pues todo eso termina en muerte, ¿no? Entonces dice, el que perseverare hasta el fin será salvo. Uno dice también que nadie robe tu corona. Si somos santos o santos perfectos o salvos o lo que seamos, dice que perseveremos hasta el fin en nuestra fe, para que el enemigo no nos robe la corona que tengamos. Finalmente es una corona de vida mínimo para el salvo. Y dice también que no tengáis en poco esa salvación, porque el salvo en definitiva va a ser incrustado en un nivel espiritual más avanzado que el resto de los seres que siguen en un plan universal de limpieza, ¿no? Por eso dice que no tengáis en poco una salvación tan grande, ¿no? Aunque sea para el salvo, ¿no? Bueno, dice, y finalmente dice, será predicado este evangelio del reino en todo el mundo por testimonio a todos los gentiles y entonces vendrá el fin. Esto también está ocurriendo desde hace varios años, en Coatzacoalcos, que nosotros sepamos, y hay otros más, no solamente en Coatzacoalcos con el hermano Daniel, sino que hay también otro señor en Israel que se llama John Michael Root. Él también predica esta verdad. Hemos escuchado de él hablando del juicio y hablando de la resurrección, y está muy acertado. Predica desde Israel y otros más predican esto. Bueno, dice que será predicado el evangelio, este evangelio del reino, por testimonio a los gentiles, y entonces vendrá el fin.
Yo particularmente pienso que sí, que estamos en esa fase, no sé, en ese tiempo, no sé cuándo, porque lo dice la palabra que solo el Padre en su señorío lo sabe, cuándo vendrá este tiempo de guerras y de forma ya una manifestación abierta, ¿no? De todas estas cosas, ¿no? Bueno. El capítulo 24, hasta ahora lo que vemos es que dice, veréis de guerras, rumores de guerra, etcétera. Este capítulo 24 sigue en el 15 y dice, por tanto, cuando viereis la abominación, desolamiento que fue dicha por Daniel. La abominación está hablando del anticristo, pero antes de hablar del anticristo, vamos a tomar esa primera parte del capítulo 24 hasta el 14 y habla de guerra. Bueno, esto está enlazado con el capítulo 13 de Apocalipsis de forma principal. ¿Por qué? Porque la principal señal que hay de la guerra es el falso profeta que habla. Es una bestia, dice, vi una bestia que sale del mar, que tenía 10 cuernos, etcétera, etcétera. Bueno, nos vamos a ir a esa parte porque el capítulo 24 lo que menciona principalmente son, dice, guerra, pestilencias y hambre, ¿no? Entonces vamos a ver que la guerra trae todas esas cosas. Ahora tenemos pestilencias en el mundo a nivel global ya. Entonces vamos a irnos al capítulo 13. En el capítulo 13 de Apocalipsis vamos a ampliar la palabra guerra. Guerra, porque la guerra también trae, como consecuencia de la guerra, hay pestilencia multiplicada también. Bueno, entonces dice, yo me paré sobre la arena del mar, está hablando Juan, el apóstol Juan, dice en su revelación que le da al Señor, dice, yo me paré sobre la arena del mar y vi una bestia subir del mar que tenía 7 cabezas, bueno, 7 cabezas, 7 imperios que ha habido a lo largo de la historia del hombre, 7 cabezas, cada cabeza es un ángel satánico que domina cada tiempo y cada imperio a lo largo del tiempo, de ese plan que Dios ha implantado. Dice 7 cabezas y 10 cuernos, bueno, es todo el poder. Hablando de los cuernos, es esa bestia pues va a encarnar todo el poder de Satanás, lo dice después. Dice sobre sus cuernos 10 diademas, es su gloria, y sobre sus cabezas de ella nombres de blasfemia. Blasfemar es decir cosas falsas contra Dios, no blasfemar, insultar su nombre, etcétera, de muchas formas. Dice, y la bestia, dice que viera semejante a un correr rápido, sus pies de oso, va a ir devorando, y su boca como boca de león, pues va a ir matando, ¿no? Y el dragón, Satanás le dio su poder y su trono aquí en la tierra, y su grande potestad, su grande poder, y vi una de sus cabezas como herida de muerte. Sabemos que en 1990 pues Estados Unidos con la alianza con los 22 países aliados de la ONU, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón, que es semejante a la bestia, y quién podrá lidiar con ella. Y aquí viene lo interesante. Esta bestia, dice, y le fue una figura. 42 significa un misión, y la va a llevar a cabo, ¿no? Dios lo permite, ¿no? Que no es más que el juicio. Esta bestia es parte del plan del juicio. Hermanos, ¿sí me escuchan?
Sí, creo que pues tiene mala conexión, Evo y Yadi, nos los habían comentado desde el principio. Creo que andaban en -1 grado, bajo cero andaban en esa temperatura. Y no sé, si tenían viento o algo así, pero ya de plano ya se desconectaron. Bueno, ya volvió a entrar, ya volvió a entrar. Vamos a esperar ahorita que se restablezca la conexión. Evo, Evaristo, Yadi, le estoy escribiendo por el chat a ellos. No sabemos si vayan a tardar en volverse a conectar. ¿Sí me escuchan? Sí, ¿Sí? hola, hola, Ahí se está. oye? Ahora ya. Ah, bueno, Te quedaste, no, no hermano, sé, por ahí del capítulo 4, el versículo 4 de Apocalipsis 13. bueno, Hasta ahí llegamos. entonces, vale, vamos a ver hasta dónde, a ver. Entonces, estaba diciendo, vamos a ver. Estabas diciendo de Estados Unidos que había hecho la invasión. Hasta ahí, por ahí te Ah, quedaste. vale, entonces, lo que estaba explicando es el enlace del capítulo 24 de Mateo 24, donde dice que oiréis de guerras, rumores de guerra, dice que se levantará nación contra nación. O sea, primero oiréis de guerra, rumores, pero luego viene la guerra, pestilencias y hambre. Entonces, ¿quién va a traer esa guerra? Bueno, pues esa guerra la va a traer esa bestia del capítulo 13 de Apocalipsis, que describe Juan en su revelación que el Señor le dio, y dice, yo me paré sobre la arena del mar y vi una bestia que salía del mar. Bueno, esa bestia tiene que ver con Babilonia, es el falso profeta, y a él dice que le fue dado poder de obrar 42 meses. O sea, Dios permite que este falso profeta, que nosotros sabemos que es Saddam Hussein, que tenía pues varios dobles y que, bueno, se hizo un paripé de su ejecución en el año 2006, pero sabemos que está vivo y que va a aparecer. Bueno, dice que Dios le permite que esto sea hecho para cumplimiento del juicio. Entonces, dice que le fue dado hacer guerra contra los santos y vencerlos. Y le fue dada potencia sobre toda tribu, pueblo, lengua y gente, sobre toda la tierra. Esta figura viene a blasfemar el nombre de Dios y viene a hacer guerra contra los santos, viene contra nosotros, contra todo creyente que se quiera limpiar. Entonces esto forma parte del juicio. Hablaba al principio que dice que hay 6 días en el cual trabajarás, le dice en Levítico, 6 días trabajarás. Nosotros tenemos un tiempo de la misericordia, el tiempo de la misericordia se va a acabar y dice que durante ese tiempo de la misericordia trabajarás. ¿No? ¿En qué tiene que trabajar el hombre? No es en el trabajo natural, sino en el trabajo de buscar a Dios, de buscarlo hasta hallarlo, si es posible, de entenderlo y de conocerlo y de obedecer. Y dice que prediquemos este evangelio, lo prediquemos por todo el mundo y no solo prediquemos el evangelio de la misericordia, sino también la parte del juicio, que viene este juicio y que el hombre tiene que morir por él. Entonces dice que lo hagamos y que seamos excelentes para hacerlo. Esos son los 6 días. 6 días trabajarás para Dios, ¿no? Y dice que la recomendación es que lo hagamos con excelencia. Ahora viene el séptimo día, pero antes de entrar en el séptimo día, donde el hombre pues va a resucitar porque tiene que ser muerto, al final de esos 6 días pues viene el juicio. Es un tiempo corto y el juicio viene en forma de guerra, de destrucción, de muerte, de hambre, ¿no? De pestilencia, ¿no? Entonces, estaba hablando que en el capítulo 24 viene la guerra y dice que viene la guerra a través del falso profeta, ¿no? Que va a obrar poquito tiempo, 42 meses, es una
un tiempo simbólico, que es corto, y dice que a la mitad de la semana confirmará el pacto a muchos. Bueno, a la mitad, hasta la mitad de esos 42 meses, en forma figurativa, pues van a morir muchos santos, ¿no? Bueno, ahora nos regresamos otra vez al capítulo 24. Entonces, en el capítulo 24, comenzamos en el 15, ¿no? Hasta ahora habíamos visto la guerra. Bueno, pues ahora en el 15 dice, por tanto, cuando viereis la abominación del asolamiento que fue dicha por Daniel profeta, que estará en el lugar santo. Cuando viereis la abominación del asolamiento. Aquí ya hace referencia al anticristo, a la segunda bestia que sale de la tierra, ¿no? La primera bestia, pues va a hacer guerra para matar a los santos y este anticristo va a parar la guerra, etcétera, pero finalmente dice que prosperará el engaño en su mano y que va a implantar una marca, la marca satánica, el número, el sello, la marca, y que todo el que no se la ponga pues no va a poder comprar ni vender y además va a ser necesario que sea muerto. O sea, este va a terminar la obra del juicio. Y bueno, vamos a irlo viendo, vamos a ir viendo detalles. Dice, por tanto, cuando viereis la abominación del asolamiento que fue dicha por Daniel, profeta, que estará en el lugar santo, el que le entienda, Daniel, profeta, hace 2700 años profetiza del anticristo. Dice, entonces los que están en Judea, aquí está hablando para el pueblo gentil, el plan que viene en particular para ellos. Dice, los que estén en Judea, los judíos, huyan a los montes. Dice, el que sobre el terrado no descienda a tomar algo a su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar sus vestidos. Mas hay de las preñadas y de los que crían en aquellos días. Dice, orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado, porque habrá entonces grande aflicción, guerra, pestilencias, muerte, grande aflicción, ¿no? Dice, cual no fue desde el principio del mundo hasta ahora ni será. Dice, y si aquellos días no fuesen acortados, ninguna carne sería salva, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Bueno, aquí ya se está mezclando también con la ira. No solamente viene la gran tribulación, sino la ira. Bueno, ellos también van a ser, son escogidos, el pueblo van a ser sellados, etcétera, y son escogidos. Entonces, si alguno os dijere, aquí el Cristo, dice aquí está el Cristo, o allí no creáis, dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y darán señales grandes y prodigios de tal manera que engañarán, si es posible, aún a los escogidos. He aquí os lo he dicho antes. Vuelve el Señor a hacer esa recomendación. Dice, cuidado con lo que escucháis, porque se levantarán muchos que engañarán y que dirán que viene arrebato y que este es el Cristo, y etcétera. Pero el Cristo todavía no está aquí. Vemos que tiene que pasar el juicio. El juicio es para el creyente y el juicio completo acaba con la vida de todos. O sea, el tiempo del juicio es para acabar con la vida de todo creyente, de todo, hasta el último de los creyentes. Entonces dice, así que si os dijeren, he aquí en el desierto está, no salgáis, he aquí en las cámaras, no creáis, ¿por qué? Porque el Señor, porque tiene que pasar el juicio y tiene que pasar la ira, o sea, primero el juicio para el creyente, la ira para el incrédulo, el apóstata, etcétera. Hay una relación, hay una Biblia que es para los, que es la ira que finalmente es para los que no creen. Dice, porque como el relámpago que sale de oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre, el Señor. El Señor dice que la venida del Señor todo ojo lo verá. Entonces dice, si dicen que está aquí, mentira. Que está allí, nada, mentira, no es el Señor. El Señor lo va a venir, los que queden lo van a ver, Bueno, entonces, ahora nos vamos a hablar un poco del anticristo, de la labor que va a hacer, que le es permitida hacer al anticristo. Y vamos al capítulo 13 otra vez. Creo que está aquí abajo.
Bueno, creo que está en el siguiente, aquí, vale. Dice en Apocalipsis 13, 11 y 16, dice, habla del anticristo, que va a engañar a todos, dice, después vi otra bestia, si se dan cuenta, dice, vi otra bestia, que subía de la tierra, ya no sale del mar, el mar representa las huestes caídas, representa el ejército satánico, al frente del cual pues están ángeles de poder como Satanás, ¿no? Los ángeles principales que están debajo de él, ¿no? Eso es el mar, pero este no sale del mar, sino que sale de la tierra, porque es terreno, es un hombre, no es un ángel, el anticristo es un hombre, es terreno, ¿no? Sale de la tierra. Dice, y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, mas hablaba como un dragón. O sea, este va a dar apariencia de que es un buen hombre, pero en el fondo tiene las ideas satánicas, representa a Satanás. No es Satanás, no está poseído ni nada, sino que está curtido del conocimiento y de la acción satánica. Pero se va a presentar como si fuera un hombre bueno para el mundo. Y dice que tiene 2 características, 2 cuernos, tiene 2 poderes. En él él va a dominar 2 poderes, que es el poder político y el poder económico, político y económico. Y va a dominar a la anterior bestia. Bueno, y vamos a hablar de ello. Dice, más hablaba como un dragón, o sea, con engaño. El dragón, hablar como un dragón es hablar con engaño, es la principal característica de Satanás, que dice que engaña a todo el mundo. Y lo va a hacer. Dice, y ejerce todo el poder de la primera bestia en presencia de ella, y hace a la tierra y a los moradores de ella adorar a la primera bestia, o sea, a Saddam Hussein, cuya llaga de muerte fue curada. Y hace grandes señales de tal manera que aún, dice, y hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra. Bueno, descender fuego del cielo a la tierra no es más que él va a apoyar la guerra, hasta que se vuelva contra el falso profeta. Pero dice que hace descender fuego del cielo delante de los hombres y engaña a los moradores de la tierra por las señales que le ha sido dado hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que hagan la imagen de la bestia. Primeramente va a apoyar al sistema musulmán, al Islam, lo va a apoyar, ¿no? Y dice que va a mandar a hacer la imagen de la bestia. Bueno, que tiene la herida de cuchillo y vivió. Sabemos que la herida de cuchillo Babilonia fue herida, es cabeza del mundo musulmán, ¿no? Y esa cabeza del mundo musulmán fue herida, pero después dice que se curó esa herida. Dice, y le fue dado que diese espíritu a la imagen de la bestia para que la imagen de la bestia hable, el falso profeta. Y hará que cualesquiera que no adoren a la imagen de la bestia sean muertos. Bueno, pues se va a implantar el Islam en todo el mundo y quien no se arrodille a adorar, ¿no? Dice, no adorarás a otro Dios, dice el Señor, pues dice que va a ser muerto. Bueno, sigue ahí en el número 16 y dice, y hacía que a todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres y siervos, se le pusiese una marca en su mano derecha o en su frente o en sus frentes, y que ninguno pudiese comprar o vender, sino el que tuviera la señal o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Bueno, dice aquí, hay sabiduría, tal, y su número es 666. Bueno, primeramente viene la primera bestia a hacer guerra para matar, y finalmente implanta una marca, ¿no? La segunda fase es implantar una marca en su mano derecha o en la frente, ¿no? En todo el mundo, sin la cual no se puede comprar ni vender. Pues ya me contarán, ¿no? Bueno, volvemos otra vez al capítulo 24. Ahí, y dice, ahí en el 29, dice, y luego, después de la aflicción de aquellos días, el sol se oscurecerá
y la luna no dará su lumbre, y las estrellas caerán del cielo, y las virtudes de los cielos serán conmovidas. Dice, entonces se mostrará la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Bueno, hemos hablado de dos bestias que van a llevar a través de, son los directores los que van a dirigir el juicio contra los santos. Una va a hacer guerra, la primera va a hacer guerra contra los santos y la segunda va a completar ese juicio, ¿no? Implantando la señal, el número, el sello de la bestia, ¿no? Para que no podamos comprar y vender, y todo el que dice que no adore, pues va a ser muerto, ¿no? Entonces, dice que esta segunda bestia, que sabemos nosotros que es Mikhail Gorbachev, bueno, pues va a hacer una entera consumación de todos los creyentes. Este es el que va a llevar a cabo una consumación entera de los creyentes. Y también va a ordenar la destrucción de la primera bestia, de Babilonia, ¿no? Bueno, entonces, terminado el juicio, ¿no? Estábamos hablando, el capítulo 24 viene hablando del juicio, dice, y después de la aflicción de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su lumbre. Comienza la ira. Después del juicio, después de que haya muerto el último de los creyentes en el Señor, que le haya sido fiel, pues comienza el juicio y dice, después de la aflicción, dice, el sol se oscurecerá y la luna no dará su lumbre y las estrellas caerán del cielo y las virtudes de los cielos serán conmovidas, entonces se mostrará la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Bueno, después viene un periodo de ira. Ahora vamos a ver, viene aquí una serie de recomendaciones para nosotros. No las vamos a leer porque para que no se haga muy largo, en este capítulo 24 nos da una serie de recomendaciones. Bueno, entonces dice, vamos a ir ahora a la ira, a ver cosas de la ira. Dicen en Apocalipsis 14, hablando de ese sello, número, marca que va a implantar el anticristo para comprar y vender, el Señor manda un ángel, ¿no? Dice, y el tercer ángel lo siguió diciendo en voz alta. El Señor advierte a la humanidad de que no se pongan la marca. Dice, si alguno adora a la bestia y a su imagen, dice, y toma la señal en su frente o en su mano, este también beberá del vino de la ira de Dios, el cual está echado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. Y el humo del tormento de ellos sube para siempre jamás, y los que adoran a la bestia y a su imagen no tienen reposo día ni noche, ni cualquiera que tomare la señal de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Bueno, lo que está diciendo es que no hay forma, que no nos pongamos, que ni podemos adorar a la bestia ni ponernos la marca, porque si no, pues nos vamos a ir a una eternidad de castigo. No hay forma de colarnos en el juicio. La única forma de colarnos es morir por el Señor y ser guardados en el polvo de la tierra. Nos van a enterrar, a guardar, hasta dice, escóndete un poquito de tiempo mientras pasa la ira, porque nosotros no somos puestos para ira. ¿Y la ira qué es? Pues son guerras nucleares. Primero son guerras del hombre contra el hombre, de nación contra nación. En una de esas guerras, pues una de las primeras es un bombazo que le van a dar a Babilonia, a Irak, la van a quemar con fuego. Lo podíamos ver más detallado, pero bueno, otra parte viene contra los países musulmanes, también a varios de ellos también los van a quemar con fuego, etcétera. Y después viene la ira de Dios. Y la ira de Dios, bueno, en Apocalipsis habla de que dice que los 7 ángeles determinados para la ira, entonces toca una trompeta
y se vierte una copa, que no es más que son plagas. Toca la trompeta, anuncia el derramamiento de la copa de la plaga. Se toca la trompeta y se derrama una copa que es una plaga. Y entre ellas habla de que se derrama una copa amarga contra la silla de la bestia, contra la silla del anticristo, contra Rusia, ¿no? Contra Rusia específicamente también hay un bombazo nuclear, ¿no? Que se la va a hacer amarga, ¿no? Y así vamos a ir viendo más aspectos de todo esto de la ira. Bueno. Vale. En Apocalipsis 16:13 también es de mencionar, dice, y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta. Ahí vemos la Trinidad maligna, ¿no? Dice que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bueno, Satanás también lo imita y tiene tres partes, ¿no? Dice el dragón, la bestia, que es el anticristo, y el falso profeta. Dice que de cada uno de ellos sale un espíritu inmundo a manera de ranas, ¿no? Y dice que salen para convocar a los reyes de la tierra, para engañar, etcétera, ¿no? Bueno, para ver la parte espiritual caída de todo esto, ¿no? Y hablando del el juicio, ya hemos visto que el juicio es para ser probados, para morir. Es un tiempo donde el creyente va a tener que morir por el Señor, no hay escapatoria ni salida, no queda de otra. Y después viene la ira. La ira es para el incrédulo, finalmente para apóstata, porque el apóstata también, pues finalmente apóstata porque deja de creer, ¿no? Y ahí viene un listado más amplio, ¿no? Pero es para los incrédulos. Y dice en Tesalonicenses, dice el apóstol Pablo, dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salud por nuestro Señor Jesucristo. Entonces, para alcanzar la verdadera salud del alma, tenemos que pasar por el juicio, ¿no? Después viene la ira, pero no es para nosotros. Y en Hechos 2, 17 al 20 dice, y será en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros mancebos verán visiones, y vuestros viejos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se volverá en tinieblas y la luna en sangre, antes de que venga el día del Señor grande y manifiesto. Bueno, aquí lo dice de forma clara. Está hablando, dice, será en los postreros días, dice, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Bueno, cuando venga ese tiempo del juicio, dice que el Señor, todo esto viene por el juicio, si leemos, dice que viene porque ha sobreabundado la maldad en la tierra, hay mucha maldad, pero el Señor dice que la gracia del Señor va a sobreabundar y va a sobreabundar de tal manera que dice que derramaré mi espíritu, dice, sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Bueno, va a dar el Espíritu Santo, dice que todo aquel que clamase al Señor, el creyente, va a dar el Espíritu Santo una fortaleza para que tenga entendimiento y pueda morir por él. Y dice que vuestros hijos e hijas profetizarán. Está hablando de ese tiempo del juicio. Dice que después dará prodigios en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. Dice, y el sol se volverá en tinieblas. Aquí ya es la ira, ¿no? Bueno, son aspectos de todo esto de lo que estamos hablando. Dice, el sol se volverá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor. Antes de que venga el Señor, pues viene la ira. Y al final de la ira, dice que se mostrará la señal del Hijo del Hombre de oriente a occidente y todo ojo lo verá. Bueno, dice también aquí hay en Isaías sobre todo, dice,
Dice, el sol se volverá en tinieblas, la luna en sangre, antes de que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y en Isaías 9 dice, porque la maldad se encendió como fuego, cardos y espinas devorará, y encenderáse en lo espeso de la breña, y serán alzados como humo. Por la ira de Jehová de los ejércitos se oscureció la tierra. Por la ira se va a oscurecer, son guerras nucleares, y será el pueblo como pábulo del fuego, el hombre no tendrá piedad de su hermano. Bueno, primero dentro de esa ira, pues hay dos partes, la ira del hombre, que es la ira de Satanás, ¿no? Dice que viene como león rugiente sabiendo que le queda poco tiempo, y después vienen las trompetas y las copas de Apocalipsis, ¿no? Donde los 7 ángeles van a derramar la ira de Dios. Dice, porque he aquí que Jehová vendrá con fuego y sus carros como torbellino para tornar su ira en furor y su reprensión en llama de fuego. Bueno, la ira, dice, porque Jehová juzgará con fuego y con su espada a toda carne, y los muertos de Jehová serán multiplicados. Ahí mismo en Apocalipsis 6:9 dice, y cuando él abrió el 5º sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por la palabra de Dios y por el testimonio que ellos tenían. Dice, y clamaban en alta voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Bueno, aquí está hablando, el 5º sello es finalmente cuando acaba el juicio. Dice, y cuando abrió el 5º sello vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por la palabra de Dios y por el testimonio que ellos tenían, el testimonio del Señor, ¿no? Y comienza, son refuerzos de lo que estamos hablando, ¿no? Más detalles. Y luego dice aquí en el 6º sello, que se corresponde con la ira, dice, y miré, dice, cuando él abrió el 6º sello, y aquí fue hecho un gran terremoto, y el sol se puso negro como un saco de cilicio, y la luna se puso toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera echa sus higos cuando es movida de gran viento. Y el cielo se apartó como un libro, tal. Bueno, lo que dice en ese orden, ¿no? El orden, si se fijan en el orden del juicio y después la ira. Bueno. Vamos aquí en Apocalipsis 16, hablando de la ira, dice, oí una gran voz del templo que decía a los 7 ángeles, esta ya es la ira de Dios, ¿no? Dice, id y derramad las 7 copas de la ira de Dios sobre la tierra. Y fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una gran plaga mala y dañosa sobre los hombres que tenían la señal de la bestia y sobre los que adoraban a su imagen. Bueno, ahí podemos hablar de cómo se toca una trompeta, se derrama una copa, que es una plaga que viene, y una de ellas se derrama sobre Rusia, sobre Mesec y Tubal, que es en Moscú, San Petersburgo, ¿no? Sobre la silla de la bestia, en definitiva, ¿no? Bueno, de la ira. También habla en Apocalipsis 18, dice, caída es Babilonia. También el Señor va a actuar contra el falso profeta, no solamente contra el anticristo, sino contra el falso profeta, primeramente contra el falso profeta, y dice, contra Babilonia, que es cabeza del imperio musulmán que se va a levantar. Dice, y después de estas cosas vi otro ángel descender del cielo, teniendo grande potencia, y la tierra fue alumbrada de su gloria. Y clamó con fortaleza en alta voz, diciendo, caída es la grande Babilonia, y es hecha habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo. Bueno, esa cabeza va a ser destruida por haber actuado en contra de Dios, y no solamente Babilonia, que es la cabeza, sino hay de forma escondida, y lo dice, hay otros países musulmanes que también van a ser destruidos con fuego en la ira, ¿no? Bueno. Después de todo esto, ¿qué es lo que viene? Pues que el Señor dice que vendrá el Señor con caballo blanco,
su señal se va a ver de oriente a occidente, todo ojo lo verá, todos los que hayan quedado, de los incrédulos lo van a ver. Dice en Apocalipsis 19, el Señor reina, dice, después de estas cosas oí una gran voz de gran compañía en el cielo que decía, aleluya, que es gloria a Dios, salvación y honra y gloria y potencia al Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, porque Él ha juzgado a la grande ramera, Babilonia, que en realidad la grande ramera no solamente se circunscribe a Babilonia, cabeza del imperio islámico musulmán, sino que esta gran Babilonia está por toda la tierra. Dice el Señor, dice, porque el amor al dinero es la raíz de todos los males. Entonces, la economía del mundo se ha multiplicado de tal manera que se ha extendido por toda la tierra ese amor al dinero, y realmente el amor al dinero trae una corrupción espiritual muy grande. Dice, es la raíz de todos los males. Esta Babilonia espiritualmente está por toda la tierra. Por eso viene destrucción también por toda la tierra. ¿No? Las pandemias es para todos, la guerra va a afectar a todos, etcétera, ¿no? Esa radiación nuclear, el oscurecimiento, va a hacer de que no solamente las bombas atómicas se tiren contra los países musulmanes y también contra China, también de forma escondida lo dice, y contra Rusia, sino que esa radiación va a afectar a toda la tierra, porque toda la tierra está corrupta, ¿no? Esa Babilonia se ha multiplicado, la Babilonia espiritual, por toda la tierra. Bueno, dice, porque Él ha juzgado a la grande ramera que ha corrompido la tierra con su fornicación, no solamente una parte de la tierra, toda la tierra con su fornicación, y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Dice, y vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco. Entonces, al final de la ira, dice que ve el cielo abierto y un caballo blanco, y el que estaba sentado sobre él era llamado fiel y verdadero, el cual con justicia juzga y pelea. Bueno, final de la ira, el Señor viene y viene a implantar su reinado milenial, 1000 años en que lo primero que va a hacer es resucitar al hombre, ¿no? Dice en Apocalipsis 26, bienaventurado y santo, lo vamos a ver ahora. Bueno, hay otros aspectos aquí, por ejemplo, vamos a ir viendo alguna cosita, ya que ya estamos terminando, hermanos. Dice en Apocalipsis 20, dice, y vi un ángel descender del cielo que tenía la llave del abismo y una grande cadena en su mano, y prendió al dragón, aquella serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y le ató por 1000 años, y arrojólo al abismo y le encerró y selló sobre él, porque no engañe más a las naciones hasta que 1000 años sean cumplidos, y después de esto es necesario que sea desatado un poco de tiempo. El Señor viene a la tierra y lo que va a hacer, dice que los va a destruir con su presencia y con el resplandor de su venida, va a destruir al anticristo y al falso profeta, y al dragón, a Satanás, lo va a encerrar, a sus huestes las va a encerrar en el abismo, ¿no? Por 1000 años. Y dice, seguimos, dice, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos y les fue dado juicio, y vi las almas de los degollados. Fíjese lo que dice, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos. El Señor viene a la tierra, va a encerrar a Satanás por 1000 años. Dice, bienaventurado es santo el que tiene parte en la primera resurrección. Dice, la segunda muerte no tiene potestad en ellos, ¿no? Dice, reinarán con él 1000 años, etc. Serán reyes y sacerdotes para Dios y para el Cordero. Lo primero que viene a hacer es a levantar, a resucitar a los santos, y va a implantar el tribunal de Cristo, que es un tribunal. El tribunal de Cristo es un juicio de galardón para los santos. Le va a dar su corona a cada uno de ellos, y dice, aquí lo dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos. ¿Quién son esos tronos y quién son los que se sientan sobre ellos? Los que van a reinar.
los que se ganaron ese espíritu de Dios completo, pues se van a sentar sobre tronos. ¿No? Dice, y os sentaréis, le dice a los apóstoles, le dice, y os sentaréis sobre 12 tronos y juzgaréis a las tribus de Israel, ¿no? Entonces, es para aquellos que le siguieron hasta el fin, ¿no? Dice, les fue dado juicio y vi las almas de los degollados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron las señales en sus frentes, ni en sus manos, ni en sus manos. O sea, ahí ve a dos. Ve unos que van a reinar sobre tronos y dice, y vi las almas de los degollados. O sea, está hablando de los santos y de los santos perfectos, ¿no? Unos van a reinar en tronos y los otros pues van a estar ahí con el Señor administrando, administradores, ¿no? Y luego dice, más los otros muertos, los que habían muerto por el Señor, pero que no habían alcanzado santificación, son los salvos. Dice, más los otros muertos, los salvos, no tornaron a vivir hasta que sean cumplidos 1000 años. Ellos van a pasar el milenio dormidos, esperando. Esta es la primera resurrección. La primera resurrección es de santos. Bienaventurado y santo el que tiene parte en esta primera resurrección, porque es resurrección de santos. El Señor viene a resucitar a los santos. La segunda muerte no tiene potestad en ellos, en los santos. Antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Bueno, ahora, el milenio sabemos que está colmado de todas las bendiciones de Dios, ¿no? De todas, de muchas bendiciones. Los santos van a tener cuerpo terrenal, va a ser un tiempo donde el hombre va a aprender la ciencia de Dios directamente. El Señor va a estar aquí, dice que ninguno preguntará a su hermano, dice que la tierra será llena de su conocimiento. Los santos van a ser ricos, van a tener riquezas, va a ser un tiempo de paz. Es casi un tiempo de ensoñación, ¿no? Y no habrá armas, etcétera, ¿no? Dice, el cordero se tumbará con el león y pacerán y comerán hierba, etcétera, ¿no? Y dice, y cuando los 1000 años sean cumplidos, Satanás será suelto de su prisión y saldrá para engañar a las naciones que están sobre los 4 ángulos de la tierra, a Gog y Magog, a fin de congregarlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Dice, y subieron, Satanás vuelve a engañar a las naciones y dice que estas naciones subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campo de los santos y la ciudad amada. Dice, y de Dios descendió fuego del cielo y los devoró. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, dice, donde está la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche para siempre jamás. ¿No? Finalmente aquí acaba el plan de Dios. La justicia de Dios termina aquí en la tierra. Lo que sigue es que entonces sí seremos arrebatados, todos los creyentes, los santos, los salvos también. Primeramente los salvos van a ser arrebatados. El Señor los va a recibir en el cielo. Y por supuesto, dice primero los salvos en ese orden, luego los santos, para que no tengamos soberbia sobre ellos, ¿no? Lo que sigue es que van a ser trasladados al paraíso y allí se les va a dar juicio, el juicio del trono blanco. Se les va a enjuiciar por sus obras, pero ya es un premio. Lo que se les va a dar a los salvos es un premio, y ese premio no solamente es un premio de que van a vivir en el paraíso por mucho tiempo, sino que después van a ser insertados en un proceso de evolución, etcétera, del cual la Biblia habla poco, pero van a dar un salto cualitativo por morir por parte del Señor, pero eso sí, su vida no va a tener continuidad, van a ser borrados, pero sí van a estar más elevados en la línea espiritual. De ahí el Señor se lleva a los santos al reino. Va a ser presentada la ofrenda de los reyes al Padre y después va a ser entregada, va a ser la ofrenda de los santos, el cuerpo administrativo del Señor. Uno es el cuerpo de reinado, de gobernación, que son
los reyes, y otro es el cuerpo de administración, que va a estar directamente en manos del Señor, y todo ese cuerpo de gobernación y de administración es el Señor lo va a liderar, va a ser el rey de todos ellos, ¿no? El Padre se lo va a entregar a él. Bueno, pues lo que hemos hablado, esos 6 días, primeramente dice trabajarás, el 7º será reposo, reposaremos. Dice que tendremos fuerzas como el águila, volaremos como las palomas, correremos como la gacela en el milenio. Y finalmente, después del milenio, viene un tiempo donde Satanás va a ser suelto, y también, ese es un tiempo para los judíos que van a ser probados ahí, que van a ir muriendo, etcétera, hasta que finalmente sean resucitados en ese tiempo final con todos, ¿no? Porque también va a ser ingerido. Y este básicamente es la justicia de Dios, lo que hemos hablado. El 8º día empieza en ese momento en que los reyes reciben esa unción de los padres con la inmortalidad y la ofrenda de los santos, ¿no? La formación de ese cuerpo administrativo. Ahí empieza para todo, para el hombre, para la historia del hombre, ya el hombre celestial, el 8º día, que es la eternidad. Esto es básicamente la justicia de Dios resumida. Hay muchísimos más detalles, hermanos. Nos podríamos tirar aquí horas, ¿no? Hablando de todos estos detalles, ¿no? Pero en resumidas cuentas, esto es la justicia de Dios.